Feliz sábado, hermanos. La paz del cielo sea sobre cada uno. Vamos a pedir la presencia y la dirección de Dios en este momento. Oramos. Querido Padre que está en los cielos, una vez más pedimos que tu presencia pueda continuar en nuestro medio. Y más que en nuestro medio, oh Señor, que cada adorador en esta mañana esté dispuesto a abrir la puerta de su corazón para que tu presencia a través de tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de nosotros desde ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Nehemías capítulo 8, el verso 8, dice que leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Lo que vamos a hablar hoy está en el contexto de la edificación del muro de Jerusalén, que Nehemías, bajo la dirección de Dios, se había propuesto levantar nuevamente los muros de las murallas de la ciudad de Jerusalén. El título de esta mañana es La educación con propósito desde el hogar. La educación con propósito, ¿desde dónde? Si queremos, mis hermanos, tener niños espirituales, si queremos tener jóvenes espirituales, si queremos ser adultos espirituales, debemos de tener educación con propósito desde el hogar. No hay otra forma de nosotros poder lograr esto. Yo quiero leer el texto que fue nuestra lectura bíblica con esta versión que me llamó la atención cómo lo dice y lo explica mucho mejor que quizá en la mayoría de las versiones que nosotros tenemos. La versión se llama la Biblia, Palabra de Dios para Todo. Y dice, y ellos leyeron el libro de la ley, refiriéndose al pueblo de Israel, y explicaron parte por parte lo que significaba para que todo pudiesen entender. Cuando uno lee el libro de Nehemías, capítulo 8, se va a dar cuenta, uno, que Esdras se levantó a leer el libro juntamente con los levitas. Y entonces una vez Esdras comienza a leer, los levitas iban explicando parte por parte la palabra de Dios, porque los israelitas se habían apartado y como consecuencia no solamente estaba en el suelo el muro de la ciudad, sino que también su vida espiritual estaba como en el suelo. Así como estaba el muro de la ciudad, estaba como la vida de ellos en el suelo. Así que, mis hermanos, es importante que podamos tomar eso en serio. Quiero que miremos de manera muy breve 3 principios de este texto que ayudan a uno como padre, si lo pone en práctica, a que sus hijos sean espirituales, que los jóvenes sean espirituales y que finalmente usted y yo como adultos, como padre, también seamos espirituales y que podamos tener una educación con propósito desde nuestro hogar. Número 1, podemos ver que allí estaba centrado Esdras y los levitas en la centralidad en presentar la palabra de Dios. Número 2, estaban enseñándola, pero le estaban enseñando de una manera clara para que todo el pueblo pudiese, ¿qué cosa? Entender que estaban lejos de Dios. Y por último, entonces, todos tuvieron una comprensión correcta del contenido a tal punto que el pueblo reconoció su condición y dice el verso 10 que se pusieron muy tristes. Y las palabras del profeta fueron: gozaos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando vio que el pueblo estaba triste. Estamos mal, sí, pero el Señor está dispuesto a perdonarnos y retomar nuestra espiritualidad. Así que quiero comenzar con este concepto de educación para que podamos
y entrando en el tema, la educación bíblica no solamente informa, no es darle información a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sino que la educación bíblica transforma el corazón y conduce a una reforma en la vida del niño, del joven y del adulto. No es simplemente dar ¿qué cosa? Información. Es que a través de la palabra de Dios la vida va a ser transformada, reformada para su honra y su gloria. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder ¿de qué? De Dios. ¿Para qué? Todo, para salvación y todo aquel que cree. La sierva del Señor dice en el libro de la educación que la educación significa más que la persecución de un determinado curso de estudio. Y entonces, mis hermanos, hay tres agentes que forman parte de la educación de un niño, de un joven: el hogar, la iglesia y la escuela. El hogar, la escuela y la iglesia. No importa el orden en que usted lo mencione, pero siempre tiene que poner el hogar en primer lugar. Si usted quiere poner la escuela en segundo, la iglesia, es problema suyo, pero el hogar es responsable de la formación ¿de quién? De los hijos, de educar con propósito. Yo quiero que confirmemos esto con la palabra de Dios. Si usted me acompaña, si es tan amable, al libro de Deuteronomio capítulo 6, los versos del 6 al 7, para que veamos allí que no es un invento humano, que el hogar es el principal agente educador, sino que fue el Señor quien dispuso esto. Deuteronomio capítulo 6, los versos 6 y 7, el Señor dice lo siguiente: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién se está refiriendo? A los padres. A los padres. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Recordemos que en la antigüedad, antes de existir la escuela de los profetas, los responsables de transmitir la palabra de Dios, ¿quiénes eran? Los padres directamente. Y él sigue diciendo el texto: y diligentemente la enseñarás a tus hijos. Si la va a enseñar a tus hijos, entonces le está refiriendo el mensaje ¿a quién? Al padre, a los padres, a la madre, y al padre. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento el responsable de educar con propósito ¿es quién cosa? El hogar, el padre. No es la iglesia, no es la escuela o el colegio. ¿Quién es? El padre. La iglesia y el colegio van a ayudar, van a cooperar en la misma línea en que trabaje ¿quién? El hogar. O eso debería de suceder, que lo mismo que trabaja el hogar se trabaja en la iglesia, en la escuela sabática, con las lecciones de la escuela sabática, y que en la escuela donde ellos asista también vaya alineado con el propósito del hogar, con el propósito de la escuela, de la iglesia, que la escuela vaya con esos dos propósitos alineados. Pero no solamente la palabra de Dios nos dice que la escuela es el principal agente educativo. La sierva del Señor, en el hogar cristiano, también el Señor a través de ella nos recuerda que el hogar es el principal agente educativo de nuestros hijos. Y mire lo que dice ella en el hogar cristiano: en el hogar es la escuela donde se ha de dar la primera instrucción a los hijos. ¿Dónde? En el hogar. El problemita de hoy en día con el hogar, mis hermanos, es que nosotros tenemos hoy en día un padre y una madre y le decimos a los muchachos que toma para que esté tranquilo. Y este padre está educando, mire, esta madre, porque se lo damos para que estén como tranquilo. La educación, mis hermanos, en el hogar
tiene que fomentar lo siguiente. Si en los hogares cristianos no se fomenta lo siguiente, no hay educación con propósito para una vida espiritual que trascienda este mundo. No la hay. Número 1, debemos de fomentar en el hogar la lectura de la Biblia. ¿La lectura de qué? Yo no voy a preguntar aquí cuántos de los padres están haciendo el año bíblico. Si yo como padre no hago el año bíblico, ¿cómo les digo a mi hijo que lo hagan? Debemos de fomentar en el hogar la oración familiar. ¿Qué debemos de fomentar? La oración familiar. Y yo no oro, ¿cómo le digo a mis hijos, Estela, que oren? ¿Cómo le digo que vengan a un momento de adoración con Dios, de intimidad con Dios? Y algunos de nosotros los padres somos tan especiales que sin ser modelo ni ejemplo para nuestros hijos queremos exigirle cosas que nosotros ni siquiera hacemos espiritualmente. Vete a leer la Biblia, vete a orar. Pero usted no lo hace. Y aunque usted lo crea o no, ya están mirando si usted lo hace o no lo hace. Otra cosa que debemos de fomentar para tener una educación con propósito espiritual es que nosotros como padres debemos de ser ejemplo de nuestros hijos, debemos de ser modelos. Usted no puede exigir lo que no está dando. Sus hijos van a hacer lo que usted lo quiere aceptar o no. Usted es un patrón de conducta para sus hijos. Usted es un modelo. Aunque usted no lo cree, ellos se dan cuenta de lo que usted hace, de lo que usted no hace. Ellos saben si usted es espiritual o no es espiritual. Que al final ellos cojan otro camino, pero ellos saben. Debemos de fomentar el amor por el estudio, no solamente por las cosas espirituales, aún por las cosas seculares. Debemos de fomentar en ello el respeto por la autoridad y tener una disciplina equilibrada. Y yo quiero, mis hermanos, que esto que hemos visto lo podamos ver a raíz de dos historias en la Biblia que nos dicen que cuando se educa con propósito, entonces tenemos niños, jóvenes, adultos, fuertes espiritualmente, que no importando la circunstancia de vida, se van a mantener en el camino del Señor. Yo quiero primero que veamos la historia de Moisés. Nosotros conocemos que Moisés nació con un propósito especial, pero al poco tiempo de nacer Moisés, el faraón decretó que todos los niños varones había que darle ¿qué? Muerte. ¿Eso incluía a quién? A Moisés. Pero el Señor, que tenía un propósito, ayudó a la madre a que preservara la vida ¿de quién? De Moisés. Y cuando ella no pudo preservar más el silencio de ese niño, entonces lo puso en un canastillo río abajo, en el río Nilo. Y entonces cuando el canastillo iba flotando, más adelante se encontró ¿con quién? Con la hija de Faraón que se estaba bañando. Ella tomó el canastillo y adoptó ¿a quién? A este niño. Y entonces mire lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, página 22. Y yo quiero que usted preste atención a esta cita, especialmente lo que todavía estamos criando y lo que aspiran a muy pronto ser padres. Ya lo que cumplieron ya, ¿verdad? Ya está hecho, ya no hay mucho. Pero lo que estamos educando, lo que estamos criando y lo que aspiran a ser padre, es un asunto serio el ser padre. La vida de Moisés ilustra de manera poderosa el valor de una educación con propósitos espirituales. Moisés, dice la cita, que fue educado por 12 años antes de entrar al palacio. ¿Y quién educó a Moisés los primeros 12 años? Su madre. ¿Qué educación le dio? La educación hebrea. La educación basada que el temor a Jehová es el principio de toda
Sabiduría. ¿Quién le dio las primeras lecciones a Moisés? Su madre. Los que estudian la conducta humana, los psicólogos, sociólogos, antropólogos, dicen que de 7 a 8 años, de ahí para atrás, los niños son esponja. Y después de ahí van a comenzar ¿a qué? A sacar todo lo que en ellos ¿qué? Pudo absorber, que usted le pudo dar para que ellos lo fueran absorbiendo. Padre, hay un folleto que se llama de cuna. Yo no sé si aquí lo usan mucho. Yo me paré, me eché una vez con todos los folletos, desde cuna hasta joven en una iglesia, y habían padres que no sabían los libros que yo tenía en la mano, en una iglesia adventista. Que no sabían, cuando yo le comencé a mostrar, ellos estaban, mire, algunos que nunca habían escuchado un libro de cuna, de menores, de primario, de adolescentes, de jóvenes. Ellos no conocían esos folletos. Una gran parte de la congregación, solamente 2 padres compraban esos folletos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Qué le estamos dando los primeros años de su vida? Si los primeros años de su vida son determinantes para su vida espiritual, su progreso espiritual, ¿con qué lo estamos alimentando? Cuando ellos sean grandes, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener amor por la iglesia, por Dios, por las cosas espirituales, por la salvación? ¿O simplemente van a desear cumplir los 18 años para alejarse porque me obligan? Como soy menor de edad, no tengo otra opción que ir a la iglesia. Eso sí, que cuando yo cumpla los 18 no vuelvo más por ahí. Mire lo que sigue diciendo la cita. Después que Moisés ya tenía los 12 años y fue enseñado por sus padres, dice que al llegar al palacio después de 12 años fue doctrinado en toda la sabiduría de Egipto. Porque Moisés era heredero ¿a qué? Al trono. No había hijo varón, entonces él era el hijo ¿de quién? De la hija de Faraón. Él era el heredero al trono. Ahora aquí se pone la parte buena, interesante de la educación espiritual con propósito en la vida de un niño. Mire lo que pasó con Moisés. En Moisés no se borraron las impresiones de los primeros 12 años de educación, dice la sierva del Señor. Las lecciones que aprendió de su madre no fueron ¿qué? Borradas por los mejores maestros de Egipto, por las mejores doctrinas, el mejor currículo de Egipto. No pudo borrar las lecciones que fueron impregnadas en la vida ¿de quién? De Moisés durante los primeros 12 años de edad. Moisés, a pesar de lo que le estaban dando, no podía olvidar las lecciones junto a su madre. Y por más que quisieron borrar de Moisés las lecciones, no pudieron. Y mire cómo termina la cita entonces del Señor diciendo: esas primeras lecciones de esos primeros 12 años fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad, los vicios que florecían en medio del esplendor y la corte de Babilonia, de Egipto, perdón. Y nada de eso apartó las primeras enseñanzas de Moisés. Moisés pudo haber dicho: yo tengo que sacar lo que esa mujer me enseñó, porque si sigo con esta educación y no le presto atención a lo que me están diciendo, no voy a heredar ¿qué? El trono. No voy a ser faraón, no voy a ser rey, no voy a ser presidente. Sin embargo, no pudo borrar las lecciones. Pero la vida de Moisés en educación no se quedó ahí. En el mismo libro, en la página 62, la sierva del Señor dice lo siguiente: en la escuela del desierto, ¿dónde ahora? En la escuela del desierto, Moisés aprendió lecciones que no podía haber aprendido en el palacio. ¿Quién educó ahora a Moisés en el desierto? Dios. Adán y Eva y Moisés son los únicos personajes que hay un registro bíblico que han sido educados por Dios directamente. ¿Qué privilegio tuvo Moisés? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ser educados directamente por Dios? Le voy a poner la pregunta ahora un poquito más difícil para que sea más pensativa.
¿cuánto de lo que están aquí se están dejando educar por Dios? 2, 3, mano, 4. Si usted está leyendo este libro, usted se está dejando educar por Dios. Pero no solamente leerlo, sino dejar que las lecciones que usted aprende bajo la dirección del Espíritu Santo, usted la pueda poner en práctica en su vida. Usted se está dejando educar ¿por quién? Por Dios, a través de su palabra y el Santo Espíritu. La segunda historia que quiero que veamos, mis hermanos, de una educación con propósito, es la historia de Daniel y los jóvenes hebreos. Los 3 amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos muchachos fueron cautivos y llevados ahora a Babilonia para servir en la corte del rey. Tenían que durar 3 años de preparación con un currículo especial que se eligió con los mejores maestros de la corte de Babilonia para que ellos fueran preparados para servir al rey. Y en el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice lo siguiente. Ella señala que estos jóvenes habían sido educados no solo para ocupar posiciones de responsabilidad, sino para honrar a Dios en toda circunstancia. Sus padres no lo educaron para ocupar simplemente ¿qué? Posiciones. Recuerden que ellos venían del linaje real. Ellos no llegaron cerca del rey porque llegaron a Babilonia y ellos ya eran parte ¿de qué? De una realeza. Así que iban a ocupar lugares importantes, fuera en Babilonia, fuera parte del pueblo de Dios con Israel. Y sus padres hicieron un gran trabajo. No lo prepararon para ocupar buena posición, para ser príncipe quizá, sino para servir a Dios en toda ¿qué? Circunstancia. Y ella sigue diciendo, los padres habían inculcado en estos muchachos principio de estricta temperancia. Y esta disciplina fue la clave para su fortaleza moral frente a la tentación. ¿Los principios de qué? De temperancia. Ay, mis hermanos, cuánto problema tenemos con la comida. ¿En qué consistió el primer pecado? En comer. Y yo soy de lo que creo y estoy casi convencido que la persecución más grande que vamos a tener en el tiempo final no es la ley dominical, va a ser la barriga. Porque cuando usted tenga hambre, usted va a tomar decisión. Cuando usted tenga ¿qué? Hambre. Quizá el primer día David se mantenga fiel a Dios, porque cualquiera de nosotros ayuna un día, quizá hasta un segundo día, pero de ahí para allá hay que tomar decisión seria. ¿Con qué se va a tomar la decisión? Con la barriga. No es si es el sábado, si es el domingo. La barriga va a determinar, mis hermanos, si seguimos permaneciendo fiel a Dios o no. La cita sigue diciendo, mis hermanos, que gracias a esta estricta educación integral, espiritual y moral, Dios lo bendijo con toda sabiduría e entendimiento. De hecho, el capítulo 1 de Daniel dice que ellos fueron hallados 10 veces ¿qué? Mejores. Pero cuando usted lo lee y se detiene, no fueron mejores que los muchachos que llegaron juntamente con ellos de Israel. Fueron mejores que los sabios de Babilonia. Los maestros que le dieron clase, como dice un narrador de pelota, quedaron chiquiticos delante de estos muchachos. Porque fueron hallados 10 veces ¿qué? Más sabios, mejores. Su experiencia, mis hermanos, de Daniel y sus amigos, demuestra que una educación fundamentada en Dios prepara a los niños, a los jóvenes para permanecer fieles aún en los ambientes más corruptos de este mundo. Debemos de educar ¿con qué? Con propósitos espirituales. No podemos seguir educando a nuestros hijos por decirle algo.
Todo lo que estamos aquí quisiéramos tener la bendición de llegar al reino de los cielos. ¿Con quién? Con nuestros hijos, con nuestra pareja. Pero ¿qué estamos haciendo para llegar con ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos educando? ¿Bajo qué lo estamos educando? El pastor Camilo Carvajal siempre recuerdo que decía que a los niños hay que educarlo con un así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos? Con un así ha dicho Jehová. No es imposible, mis hermanos, educar a nuestros hijos con un así ha dicho Jehová. El llamado en esta mañana es simple, mis hermanos. Dios nos ha confiado la tarea de nosotros ser espirituales para poder transmitir lecciones espirituales. Así que el primer llamado a que seamos, ¿qué cosa? Espirituales, para que podamos transmitir lecciones espirituales. Hoy es el momento, querido Padre, de renovar el compromiso de instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová y cultivar en el hogar los hábitos de estudio, de oración, los hábitos que van a fomentar una vida espiritual fortalecida y bendecida bajo la dirección de Dios. Si usted hace eso, el muro de su hijo va a estar levantado y va a ser un escudo contra las amenazas del enemigo. No es que no le van a llegar las tentaciones, pero él va a tener la armadura espiritual para defenderse de los dardos del enemigo. Que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana y que nosotros podamos educar a nuestros hijos con propósitos espirituales. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el mismo himno con el que iniciamos, el himno 485, Unidos en Verdad. Nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Nos no da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está, sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Querido Padre que está en los cielos, gracias porque nos ha recordado a través del estudio de esta mañana la importancia de vigilar, de velar por nuestra vida espiritual. Así como decía la escuela sabática que hablaba de las avenidas del alma y del cuidado que debemos de tener, que nosotros podamos prestar atención y transmitir eso a nuestros hijos de manera muy clara, para que sea una defensa y un escudo contra los dardos del enemigo. A los padres que estamos criando, oh Señor,
permítenos clamar a ti con la seguridad de que tú nos vas a ayudar a enderezar la crianza de nuestros hijos. Los que aspiran a ser padre, oh Señor, bendícele desde ya y ayúdale en el momento a asumir con gran responsabilidad la tarea de ser padre. Pero sobre toda cosa, oh Señor, permítenos llegar con nuestra familia completa al reino de los cielos. Que cuando tú nos preguntes como padre, ¿dónde están los hijos que te di?, nosotros podamos responder con gozo, con alegría: he aquí los hijos que me diste, oh Señor. Son herencia tuya y te lo entrego para que podamos vivir juntos por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos en criar. Tú estás de nuestro lado con el Espíritu Santo. Permite que podamos aclamar a Él cuando las circunstancias nos ameritan y que nosotros podamos forjar en nuestros niños y jóvenes el carácter de Moisés, el carácter de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego. Que no importando la circunstancia, pudieron mantenerse fieles y firmes a los principios de la palabra de Dios y a las lecciones espirituales que compartieron sus padres con ellos. Gracias porque nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, le damos la gracia a nuestro hermano. Ya recibimos el pan espiritual. Ahora le invitamos a que todos suban para compartir el almuerzo. Quedan todos invitados. Muchas gracias y feliz sábado.